Cuando vemos la historia de la iglesia, desde el inicio que fueron fundadas por los apóstoles en adelante hasta el día de hoy, si analizamos la vida de personas y teólogos y maestros de la Biblia que dejaron un gran legado, de alguna u otra forma, estas personas tienen una historia muy interesante porque comparten entre ellos que todos fueron asombrados y transformados justamente por el libro de Romanos. Doy unos ejemplos. San Agustín. San Agustín, una persona que vivía en sus lujurias, en su vida, una vez en una situación gracias a unos chicos que estaban cerca de él y que le señalaron un libro, lo abrió y donde cayó fue en el libro de Romanos, y él dice que cuando abrió el libro y leyó un versículo, las puertas del cielo se le fueron abiertas y de ahí fue como una gran transformación para su vida. Después, otra persona, Martín Lutero, un monje católico que lidiaba mucho con cuestiones doctrinales y que le costaba entenderlas, y un día preparando un estudio que él iba a dar a sus alumnos, se encuentra con un versículo que le abrió los ojos y le sacó la gran duda que él tenía y que la cual llegó a tal punto de atormentarlo. Entonces, ese es un gran ejemplo de una conversión a través del libro de Romanos. Y después otra persona, John Wesley, una persona que afirma que su conversión fue justamente por escudriñar el libro de Romanos. Y otra persona, más cercana, un predicador británico, Martin Lloyd-Jones, fue una persona que estudió el libro de Romanos 15 años y no terminó. Así que, pero no se preocupen que yo no voy a estar 15 años. Como bien dijo Aldo, el libro de Romanos se puede considerar como la carta magna del apóstol Pablo. Justamente por la carga teológica que tiene, pero también porque es el libro más largo. Y esto es porque resume, para mí, ¿no?, de manera magnífica todo lo que es el Evangelio. Y ese es el gran propósito y finalidad de esta carta, presentar el Evangelio de forma más extensa y clara posible. Hoy vamos a leer el capítulo 1, versículos del 1 al 7, la salutación de Pablo a los romanos. ¿Alguien quiere leerlo o lo leo yo? ¿Alguien se ofrece para leerlo? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Antes de empezar a desmenuzar cada versículo, quería hacer una pregunta que no quiero que me la respondan, sino que la reflexionen ustedes y lo piensen un momento. Y después, en el transcurso del estudio, se van a dar cuenta por qué se los pregunté, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es Cristo en tu vida? ¿Qué es Cristo en tu vida? Me gustaría que lo anoten, así después lo pueden reflexionar en sus casas después del estudio. Empiezo por el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Al arrancar este versículo vemos una especie de presentación que hace Pablo a los cristianos en Roma. Y en lo personal me pasó mucho tiempo que cada vez que empezaba a leer una carta de Pablo, ya sea Efesios, Gálatas, Romanos, pasaba por alto siempre los saludos iniciales. Y la verdad, siendo honesto, me parecía relevante porque no consideraba que los versículos en donde Pablo se presenta pudieran servirme de algo. Pero cuando sí logré prestarle la atención que merece, sinceramente me pareció
sorprendente, increíble y de una profundidad tan relevante de cómo el apóstol Pablo, cuando se presenta, no da cualidades de personales, de su aspecto físico, de quién eran sus padres, ni cuántos años tenía, sino que él comienza la carta presentándose, pero vemos que en ningún momento, cuando comienza la carta, dice: yo, Pablo, maestro de la ley, lleno de sabiduría, apóstol al cual admirar, no, sino que dice, así mismo se dice, siervo de Jesucristo. Y lo que nos demuestra esto es que él tenía muy claro cuál era su identidad, y que su identidad era Cristo mismo. Él vivía por y para Cristo, o sea, toda su vida estaba entregada a la obra misionera que Cristo le había encomendado como apóstol, la cual era predicar el Evangelio a las naciones. Y yo reflexionaba conmigo mismo y me gustaría que por un segundo ustedes lo hagan también preguntándose: ¿estoy en condiciones de decir que yo vivo por y para Cristo? ¿Él es el centro de mi vida? ¿Él es mi todo como lo era para el apóstol Pablo? No era simplemente el primer lugar, sino el centro de todo. Porque si a veces cuando ponemos a Dios en primer lugar y tenemos segundo y tercer lugares, es fácil por ahí reemplazarlo, ¿no? Pero cuando es el centro, todo gira alrededor de él. Y la verdad que yo considero ejemplar el énfasis de Pablo en resaltar y glorificar a nuestro Dios, incluso hasta en sus saludos y presentación. Y no estoy diciendo con esto que cada vez que se crucen por la calle con alguien y quieran predicar digan: hola, soy fulano de tal, siervo de Jesucristo, nada. Sino lo que quiero resaltar es la importancia del énfasis que Pablo le da y el ejemplo que nos deja. Su misión, lo que Dios le encomendó, era predicar y enviarle cartas a las iglesias. Entonces él, claramente, cuando empezaba, hacía este énfasis, ¿no? Diciendo: yo soy siervo de Jesucristo, por él escribo esta carta y él me envió a hacer esto. Y a cada uno Dios nos encomendó una misión también. Y dice el versículo 1: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Otro punto muy importante: el llamado de Pablo para ser apóstol fue pura y exclusivamente gracia soberana de Dios. Si recuerdan la historia de Pablo, está en Hechos 9, pero no la vamos a buscar, sino rápido. Él era un perseguidor de cristianos, iba camino a Damasco en una de sus persecuciones, y una luz lo sorprende y escucha que una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Y le responde la voz: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo, temblando y temeroso, le dijo: ¿qué quieres que haga? Entonces, desde ahí en adelante empezó un nuevo hombre, una nueva vida para Saulo de Tarso, que empezó a ser el apóstol Pablo. Entonces, ese ejemplo me hace pensar cómo a veces yo en lo personal enfoco de una manera equivocada el por qué estoy en Cristo y qué me llevó a estar a donde estoy ahora. Porque no hace falta ser un perseguidor de cristianos para estar en contra de la voluntad de Dios, sino que ya por nuestra misma condición pecaminosa estamos alejados de Él. Y al igual que a Pablo, fue Cristo quien se nos presentó y por Él es que lo conocimos, porque Él tomó esa iniciativa de pararse enfrente de nuestras vidas. Entonces, acá vemos una gran intervención en la vida de este personaje que, siendo un perseguidor de cristianos, tuvo un encuentro con Dios mismo, cambió su vida y eso lo llevó a convertirse en el apóstol y en el gran predicador del Evangelio que fue. Entonces me gustaría que anoten como un ítem del versículo 1 el énfasis de Pablo en glorificar a Jesucristo. Bueno, versículos 2 y 3. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Si leemos en la Biblia acerca del linaje y la descendencia de Jesús, en el capítulo 1 de Mateo, nos vamos a encontrar que desde Jesús para atrás llegamos al rey David. Entonces, cuando Pablo nos dice que él era del linaje de David según la carne, lo que nos habla es de la naturaleza humana de Jesús. ¿Quién nació según la carne? De la descendencia de David. De manera que Jesús es hijo de Dios, pero también hijo de David humanamente. Ahora,
es interesante que el apóstol Pablo mencione que Jesús era de la descendencia de David. Porque quizás nosotros llegamos a este versículo y esta aclaración que hace la consideramos innecesaria, o no innecesaria, pero simplemente que no cambiaría nada si esa aclaración que hizo Pablo no estuviese con respecto al linaje de Jesús. Pero, ¿qué hay de importante en esta aclaración que Pablo hace? ¿Por qué mencionar a un personaje que aparece en el Antiguo Testamento y relacionarlo así porque sí con Jesús? A veces pareciera que leemos las Escrituras como y las consideramos con un conjunto de libros que fueron unidos coherentemente, pero que no tienen una relación directa uno con el otro. Y que cada uno habla cosas distintas. Pero el misterio más increíble que hay en todos los libros de la Biblia, en todas las Escrituras, es que todos están dirigidos hacia una persona. Y es la persona de Jesús. Y la venida de Jesús es el punto central en que se basa toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde que Adán y Eva pecaron y fue la caída. Dios en su mente dijo, les voy a enviar un Salvador. Y desde ahí en adelante, desde Adán para adelante, comenzó ese plan de redención. Y los profetas y todos aquellos personajes del Antiguo Testamento que precedieron a Jesús hablaban de aquel Mesías que iba a venir a salvarnos. Versículo 2. Que Él, es decir, Dios Padre, había prometido a sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, el motivo por el cual Pablo da este énfasis en David se explica en el versículo anterior. Que los profetas y todos los que escribieron la Biblia, que precedieron a Jesús, hablaban de aquel Salvador que iba a venir. Mientras que los escritores del Nuevo Testamento nos hablan de ese Mesías que es Cristo, que ya vino, que murió, que resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Por eso es que con esta conclusión concluimos en el misterio más maravilloso de la Biblia, creo, que es que toda la Escritura se sustenta en la persona de Cristo. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, por ejemplo, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. De manera que Cristo es el centro y el enfoque principal de toda la Biblia. Entonces, desde Adán, el primer ser humano en esta tierra, hasta el último que se salve, todos van a ser salvos por Jesucristo, por Él mismo, al que Pablo en el versículo 3 se refiere a Él como nuestro Señor. Y esto me parece también muy importante destacar. Le da un aspecto inclusivo y no excluyente al Evangelio, porque no dice simplemente el Señor como algo abstracto que está ahí y de lo que yo no formo parte, sino que a todos los salvos los incluye diciendo que Cristo es nuestro Señor. Seguimos, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Creo que en este versículo, en lo personal no... Bueno, yo tuve un campamento este fin de semana y el predicador justamente habló en su primer culto, predicó de Romanos 1 del 1 al 7. Y cuando llegó al versículo 5, tuve cierta duda. No sé si les pasa que a veces leen la Biblia, leen un versículo y escuchan que un predicador o que las personas le dicen toda la Biblia es para vos, Dios te habla a vos. Y no les pasa que a veces leen algo y sienten que no sienten la voz de Dios que le esté hablando a través de ese versículo. Pero cuando llegué a ese versículo, pude cerrar una conclusión que es la que se viene dando en los versículos anteriores. ¿Por quién recibimos la gracia? Es por Cristo. Y la misión que recibimos, ¿se acuerdan que yo les hablaba de que cada uno tiene una misión que Dios le encomendó? Bueno, esa misión se nos fue encomendada por el mismo Cristo. Entonces, fíjense
cómo el corazón del mensaje es Cristo, cómo el Evangelio es Cristo mismo y cómo la obra se basa y gira alrededor de Cristo. Volvemos al versículo 3, que esto es creo, la declaración más importante que hace Pablo en estos versículos, acerca de su Hijo. Ese es el Evangelio y esa es la misión y eso es por el motivo que vivimos. Como les preguntaba al principio, ¿qué es Cristo en nuestra vida? ¿Es el centro? ¿Es por y para quién vivimos? ¿O hay otra cosa que está ocupando ese lugar? Y la mejor forma de darnos cuenta es analizar nuestra vida y ver qué estamos haciendo. ¿Esto agrada a Cristo? ¿Esto no agrada a Cristo? Versículo 6. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Otro punto. El Evangelio se basa, como dije, alrededor de Cristo. Recibimos la misión por Cristo. Ahora, no estamos llamados solamente a actuar, sino a pertenecer. Estamos, como dice el versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. Y cuando Pablo dice llamados a ser de Jesucristo, es precisamente lo que él expresa con su ejemplo cuando arranca en el versículo 1, presentándose diciendo y mostrando que Cristo era su identidad. Por eso el llamados a ser de Jesucristo al principio me pareció raro porque siempre la pregunta o lo primero que se nos viene a la cabeza es tengo que hacer esto para Dios. Pero el llamados a ser de Jesucristo nos habla a pertenecer a una misma identidad. Y al fin y al cabo eso es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Por eso pertenecemos y somos llamados a ser de Él. Me pasa que cuando analizo estos aspectos, obviamente yo se lo estoy diciendo a ustedes, pero al primero que lo hace reflexionar es a mí. Y yo en lo personal no encuentro persona que totalmente agrade a Cristo como Él lo demanda. A veces cuando veo los llamados, lo que Jesús demanda, y no lo veo en mi vida, puede llegar a pasarme algún sentimiento de frustración. Pero lo que hay que entender es que la vida cristiana es un proceso de perfeccionamiento constante. Y cuando Dios nos llama y nos dice, vení, obedeceme, pertenecé a mí, nos está llamando a una transformación constante y una decisión de todos los días. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y creo que de eso se trata la vida, en que Cristo es el centro, Cristo es el que importa y todo es por y para Él. De eso se trata, de creer en Cristo y, como dice Pablo, ser un siervo de Él. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Otro punto muy importante y que viene justamente en relación con lo que acabo de decir, de la perfección constante de todos los días. El llamado que Dios nos da es a la santificación. Todo es para nuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Parecernos cada día más a Cristo. Él nos hace conforme a la medida de Cristo. Esa es nuestra meta en la vida. Pero hay una realidad que ese proceso de santificación y de parecernos más a Cristo nunca puede ser llevado a cabo si primeramente Cristo no es el centro de nuestra vida. La santificación es una consecuencia de que Cristo sea el centro de nuestra vida. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén.